Reciban un caluroso saludo. Es nuestro deseo que estés prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado y al igual que lo hago en muchas otras reuniones, quiero invitarte a que puedas, si estás en Guatemala, ven a nuestros servicios presenciales los días domingo y a nuestros discipulados presenciales los días miércoles. Y recuerda, la reunión, una iglesia independiente, interdenominacional, creyendo en el poder del Espíritu Santo, y nuestra base es la Biblia y creemos que Jesucristo resucitó para salvación. Bien, ahí donde estás. Vamos en este momento a entregar esta reunión al Señor y después medita en el canto. Amado Dios, te entregamos esta reunión y seas tú, Padre mío, quien reciba toda la alabanza y la adoración. Pero te rogamos que tú nos hables y establezcas en nosotros el plan perfecto que tú tienes. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Aleluya. Persigue hoy tu dulce voz, calma mi tempestad. Tu mirada siempre me levanta, anhelo ver el rostro de aquel que me amó. Puedo escuchar tu voz llamándome, no puedo escapar de tu imparable amor. Corro hacia ti, nunca me soltarás. Tu rostro hoy veré, aquí me quedaré. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Llamándome, no puedo escapar de tu imparable amor. Corro hacia ti, nunca me soltarás. Tu rostro hoy veré, aquí me quedaré. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Presencia more hoy, verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy, verte cara a cara, mi Señor,
poder estar en su presencia, poder estar en su habitación. Y este es el tema con que vamos a cerrar el discipulado del día de hoy. Hemos estado pues meditando mucho acerca del tema de la oración. Si bien es cierto que tú oyes acerca de la oración en muchos lugares o inclusive es casi como un principio o un deber del creyente, ¿por qué volverlo a estudiar si se pareciera que ya es algo muy normal? Pero lo que sucede es que yo sí creo que hay algunos en que oran y piden mal, como dice la Escritura. Algunos pierden la sensibilidad con la cual el Padre podría escuchar. Y qué mejor que aprender de todos estos a los cuales dan evidencia que Dios escuchó de alguna manera. Y así es como entramos pues hoy al cierre con este tercer discipulado y vamos a continuar pues con el cierre del mismo. Hemos estado aprendiendo acerca de que, por supuesto, que la oración debe tener alguna estructura, algún orden. ¿Qué le gustará a mi Dios cuando uno lo busca? ¿Cómo quisieras tú estar seguro que Él diga, me agrada escuchar tu voz? Bueno, los discípulos cuando miraban a Jesucristo orando, de alguna manera ellos dijeron, si alguien tiene alguna comunicación con el Padre, es Él. Y se atrevieron a preguntarle, Señor, enséñanos a orar. Esto lo vimos en Lucas capítulo 11, verso 1, donde dice de esta manera. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Pablo, en una de sus cartas, cuando hace mención acerca de la importancia de dirigirnos a Dios, él hace pues como que él da la idea de que podemos nosotros aprender a llegar a entrar a ese lugar santo del Padre, pero tenemos que aprender a orar como es debido. Y él dice que alguien que nos puede ayudar a orar como es debido, pues nada menos que es el Espíritu Santo. Si lo dice Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad porque no sabemos orar como debiéramos. Y aquí una de las situaciones que pueden pasar con cualquiera que dice, sí, pero yo he orado, pero no miro respuesta, es que a veces queremos nosotros como que si fuera el fast food, ¿verdad? Aquel autoservicio donde tú pagas y te dan de una vez tu bandeja. Creo yo que la oración, por supuesto que si algo quiere el Padre es otorgar, desear que nosotros recibamos lo que le pedimos, pero tenemos que ser adiestrados, tenemos que aprender a vivir para pedir con fe. Y lo vemos en este verso, en Marcos 11:24, donde dice, por eso os digo, Jesucristo enseñándole a sus discípulos, que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y Santiago, él escribe, y la oración eficaz del justo puede lograr mucho, en 5:16 de Santiago. Entonces, con esta introducción que prácticamente hemos estado navegando con aspectos principales de cómo poder tener primero un hábito, un deseo, que se despierte un anhelo de orar. Yo que tengo muchos años buscando a mi Dios, claro que para mí es una batalla la oración
a pesar de que amo orar, pero a veces siempre uno tiene llamémosle como que prioridades. Ay, tengo que hacer esto. Ay, pero no he orado. Y, y uno pues tiene que provocar en sí mismo a ordenar su vida. Y yo le pido a Dios que me pueda despertar de madrugada para poder tener tiempo de buscarlo a Él. Y tal como lo vimos en los discipulados anteriores, pues hemos visto que hay diferentes formas de poder llegar a los cielos, llegar al trono de Dios. Y yo le he llamado como diferentes modelos de oración. Obviamente digámosle, la oración estructurada, hermosa, a la cual el Señor Jesús dijo, y cuando oren, se dirigirán al Padre de esta manera. Orarán de esta manera. Y él habla del Padre nuestro, ¿verdad? Y esta es, pues, el primer modelo que vimos, el primer discipulado y parte del discipulado anterior. Pero también vimos la semana pasada aspectos de cómo es que el Espíritu Santo anhela comunicarse con el Padre por medio de nosotros, por medio de nuestro espíritu, y que podamos nosotros orar, ya sea en lenguas o en pues, un lenguaje, el idioma que tú tengas, pero que sea por medio de una oración espiritual guiada por el Espíritu Santo. Y para esto tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu de Dios siempre, siempre. Y qué linda, pues saber que también los apóstoles. Hoy vamos a ver algunos versos que hacen ver en la Escritura, sobre todo cuando lo escribió Pablo, cuando escribió Pedro, Juan, de cómo debería ser la oración dirigida al Padre y ellos cómo es que encontraron la forma de poderlo hacer. Y por último, hoy vamos a cerrar con la oración de Jabes, ¿verdad? Jabes con B alta, perdón. Pero tenemos que hallar esos ejemplos, esos modelos que nos dejan estos hombres de Dios para que nuestra oración tenga sentido, para que tú puedas decir, Señor, ayuda a mi debilidad, Señor, ayuda a mi ignorancia, ayuda incluso a mi incredulidad, para que pueda orar con fe. Bien, entonces, hoy vamos a ver la oración de los apóstoles. La verdad es que si algo yo admiro es el libro de los Hechos, porque en ellos hallamos a un grupo de personas, muchos de los discípulos, pues eran como nosotros. Muchos no tenían conocimiento intelectual, filosófico, eran personas del vulgo. Eran personas con sus deficiencias, pero tuvieron la dicha de caminar esos 3 años y medio con Jesús. Y en esos 3 años y medio ellos lograron como succionar lo mejor de Él y aprender lo mejor de Él. Y cuando empiezan a vivir ya sin Cristo en los hechos, podemos ver a hombres que con sus limitaciones empezaron a hacer proezas para el Padre. Y el anhelo de Dios es que nosotros podamos hacer esas proezas, que tú te sientas no una persona descalificado para poder servirle a Dios, sino que seas una persona que humildemente le diga, Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras, pero que me pueda comunicar contigo. Te lo pido, oh Dios, muéstrame cómo hacerlo. Y de esta manera, pues, hoy vamos a hacer es como jalar de ellos, cómo lograron ellos tener esa comunión. Bueno, una de las características que pasó con ellos y es que el Señor Jesús les dijo, miren, ustedes para poder tener esa comunión con el Padre tienen que tener un hábito de oración. Yo ahorita resucito, pero vayan y
alquilen un lugar, le llamaron el aposento, y se llamaba en alto porque era un segundo nivel, y en ese aposento alto van a poder esperar en oración hasta que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes. Y ellos, pues, en obediencia, eso fue lo que hicieron. Y como todo lo que Dios hace es perfecto, tenía que encontrar la figura que es de la resurrección de Cristo hasta que viniera lo que se le llama el Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo. Pasaron 50 días. Por eso es Pentecostés, Penta. Y de ahí, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la vida de ellos cambió, porque ellos empezaron a tener un deseo, un denuedo de predicar, de enseñar, de ministrar. Bueno, miremos cómo lo dice la Escritura. Hechos capítulo 1, verso 14, dice de esta manera, que todos ellos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Y en este momento ellos todavía no habían recibido la unción del Espíritu Santo, porque lo menciona después, pero tenían ¿a qué? Un deseo de estar en continuidad. Y ahí estaba inclusive la madre de Jesús y sus hermanos, ¿verdad? Que entre los hermanos estaba Santiago, ¿verdad? Entonces, cuando ellos reunidos sabían que en la oración había una expectativa de que podían recibir algo. Uno tiene que estar expectante. Si tú oras, tienes que saber que hay una expectativa por la cual tú te comunicas con el Padre. Ellos se reunían sabiendo que el Espíritu Santo iba a descender y esa era su expectativa. Y definitivamente la unción del Espíritu Santo cae y sucede algo. Y mire cómo dice Hechos 4:41 cuando hacen esa expectativa. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, por supuesto que mi Dios, Él te dice, pídeme y yo te daré. Claro que nosotros podemos demandar de Dios para que Él supla nuestras necesidades. Pero hoy vas a descubrir que la mayoría del consejo de todos los apóstoles es que cuando nosotros oremos, también pidamos por lo que nace o por lo que el Padre anhela, por el cual nosotros debiéramos de orar también. Y uno es que su palabra sea esparcida. Y cuando nuestro clamor es, Señor, que el reino de Dios venga y se establezca, ten por seguro que algo sucede. No solo vas a tener el toque del Espíritu Santo, sino vas a tener un deseo de compartir, de hablar la palabra de Dios, pero sobre todo con valor. Porque yo lo que veo actualmente es que muchos quieren decir, sí, yo quiero invitar a alguien a la iglesia, pero les da vergüenza, se sienten incómodos y empiezan a calificar o a ver algunas situaciones. Lo que pasa es que si hubiera ahí tal vez un tal predicador o si hubiera tal edificio y empiezan a calificar y cuando lo único que te dice el Padre es, no te avergüences de mí, tan solo abre tu palabra, invita para que la gente sepa. Y nosotros debemos de tener esa expectativa. Cuando oras, por supuesto que Dios va a querer conceder los anhelos de tu corazón. Pero sí debemos de orar también lo que Él demanda de nosotros. Pablo, por ejemplo, él decía que cuando nosotros oremos, dejemos que el Espíritu Santo nos llene, porque conforme al poder del Espíritu Santo vamos a poder nosotros recibir una respuesta conforme a lo que tú crees. Mire cómo dice Efesios capítulo 3, verso 20. Dice así, y aquel, o sea, nuestro Dios Padre, que es poderoso, y aquel que es poderoso para hacer todo,
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero, aquí siempre hay un pero, según el poder que obra, hay otras versiones que dice que opera en nosotros. Entonces, Señor, lléname de tu Santo Espíritu cuando yo oro. Señor, que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra como en el cielo. Que tu palabra sea conocida por muchos para que no tengan vergüenza, para poder obrar, Señor, con autoridad y poder. Y conforme al poder que tengamos, tú eres poderoso para hacer todo, dice, mucho más abundantemente. Dios es capaz de hacer todo mucho más abundantemente. Léalo, mucho más. Creo que sí, ese es lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Bueno, los apóstoles, ellos descubrieron algo, que ese poder les daba a Él un denuedo, no solo de orar, no solo de predicar, sino también algo más sucedía en la vida de ellos, o sucedió. Y mire lo que dice Hechos 2, 41, 40. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que no solo era la oración, no solo era el deseo de esparcir esa palabra, ellos tenían un deseo de aprender la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el deseo de tener comunión unos con otros. Mire, es que a mí esto me vuela la cabeza porque a veces uno dice, hay que ir a tal lugar con algunos hermanos cristianos. Ah, pero ahí va a estar fulano y tal. Y la verdad lo mastico, pero no lo puedo tragar. Ay, Dios. Y a veces dejamos de participar o de asistir o de ir. Y el Señor nos dice que aquellos que están llenos del Espíritu Santo en oración, no solo va a tener un deseo de la palabra, sino va a tener el deseo de tener comunión unos con otros. Y una parte de la comunión es también el partimiento del pan, o sea, también de la Santa Cena. Y en las oraciones. Por supuesto, yo quiero participar con otros en oración. Bueno, entonces, ya nos estamos adentrando en la vida de los apóstoles y cómo es que ellos lograron entrar al trono de Dios, ¿verdad? Pues ya vimos el deseo de la palabra, el deseo de tener comunión, el deseo de tener comunión por medio de la Santa Cena, el deseo de tener comunión en la oración, ¿verdad? Y ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Pero ellos también nos dicen algo. Cuando estés metido en oración, no te afanes, sino que siempre ten gratitud. Porque muchas veces, Señor, ayúdame en esto, y empieza uno a contar su problema como que si Dios no estuviera enterado. Es que fíjate que yo tenía tanto en el banco y utilicé esto para comprar esto, que utilicé el otro para lo otro, cuando sentía no tenía dinero y ahorita hay que pagar, y empieza uno a contar cosas como que si Dios no estuviera enterado. No te afanes, ten gratitud. Padre, te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por, inclusive por la oportunidad que me das de poder escuchar tu palabra. Señor, que no esté afanado. Esto Pablo lo insistía. Él le decía en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Lo vuelvo a leer. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mientras oración y súplica, pero con acción de gracias. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Claro, si sabes, si a algo le agrada a mi Padre es poder escuchar tus peticiones. ¿Por qué? Porque
aquel que hizo el oído no oirá, el que hizo los ojos no verá. Por supuesto que si algo, yo puedo imaginarme que el Padre dice, me anhela, me place conceder a aquel que me busca de corazón. Pero no aquel que viene como un alarmista. Ay, ahora, ¿qué va a pasar de mí? ¿Quién podrá defenderme? Por supuesto, el Señor mismo te va a defender. Pero, Señor, te doy gracias. Gracias por lo que me das. Solo tienes que voltear tu mirada y observar qué es lo que Dios ha dado. Y te puedo asegurar que vas a tener oportunidad de dar gracias, aunque sea por lo mínimo. Y vas a poder de esta manera sentirte agradecido. Bueno, hablamos acerca de qué características deberían tener nuestra oración. Bueno, sin afán, con aspectos de gratitud. Y también dice, en Colosenses, Pablo decía, les escribió esta carta a ellos en Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3, y dice de esta manera, mire cómo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, ya lo vimos, pero dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Señor amado, que tu evangelio sea conocido en todo lugar. Allá donde yo trabajo, allá donde yo pues tengo mis relaciones, mis amistades, mis amigos. Si tú sabes que te mueves en diferentes círculos, Señor, úsame para que yo pueda ser un portador o una puerta para algunos con tu palabra. Y yo eso oro. Y si yo no tengo esas oportunidades, esos círculos, pues yo voy a orar para que aquellos que tienen la oportunidad de estar en esos círculos puedan ser portadores. Puedan ser portadores. Y de esta manera, Señor, que sea escuchada nuestra oración. Otra característica que veo yo que Dios dice, sí es cierto, a mí me gusta escuchar y me gusta otorgar, pero sí creo yo que la conducta del creyente, no que seas totalmente religioso, pero que no estés haciendo un daño o algo malo. Mire cómo dice 1 Pedro capítulo 3 y verso 12. Dice de esta manera, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mire, si algo hace mi Padre Él está atento al justo. Pero el Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea que si Él está hablando aquí acerca de las oraciones que hace una persona, pues aquí mismo Él anda haciendo la salvedad de que aquellos que hacen algún tipo de esta palabra mal, lo vimos en el discipulado del hace 2 miércoles o hace 2 semanas, que era el malponeros, o sea, aquellos que tienen algún tipo de, no es solo maldad de vileza, sino por ejemplo de vicio, algún tipo de cosas que tienen que ver con la conducta del creyente que no es correcta, como el robar, mentir, ¿verdad? Ese es el tipo de mal. Entonces, aquellos que tienen este tipo de conducta que no logran corregir, Dios dice, te quiero escuchar, pero no veo que tengas el deseo de cambiar. Aparte es que uno tenga, ay Señor, caí, perdóname. El Padre dice, por cuanto te has arrepentido, te puedo perdonar. Por supuesto, claro que sí. Entonces, acuérdese, ¿verdad? Ya vimos que el Padre, por supuesto, si algo anhela es escuchar a aquel que anhela que la oración, que la palabra sea esparcida en otras personas, que anhela hacer el bien, pero también hay otra característica del que ora buscando una respuesta. Santiago
Jacobo, como se le llama también, casi todos sus libros, bueno, más bien dicho, su carta en sus diferentes fracciones hace mucho énfasis acerca de la oración. Por ejemplo, en Santiago 4:3, él dice, y esto lo vimos la semana pasada, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Por supuesto, no pedimos porque es solo para dame, me quiere, solo yo. Pero a veces el Señor dice, ¿y cuándo vas a pedir? Porque el reino de Dios se establezca. ¿Cuándo vas a orar para que la palabra de Dios fluya o salga, ya sea de ti o de otros que la tengan la oportunidad de hacerlo? ¿Cuándo vas a tener gratitud? Solo estás pidiendo para ti. Por eso es que tú quieres recibir, dice el verso 10, como lo dice en su pantalla, humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará, inclusive en tu tiempo. Señor amado, yo te quiero pedir y quiero tener la humildad para saber pedir como conviene. El mismo Santiago, posteriormente, cuando uno mira el capítulo que sigue, siguen hablando, y pareciera que toda la carta de Santiago tiene que ver con la oración, pero después habla acerca de que si uno está enfermo, haga oración y lo instruye de esta manera. Mire cómo lo dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Repita conmigo, tú que estás ahí. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es interesante esta complemento que dice que se hubieran, porque uno dirá, pero ¿quién soy yo para perdonar pecados? No. Lo que da a entender es que el que está orando por la persona, él obviamente se va a dirigir a Dios. Señor, haz la obra de sanidad en esta persona. Inclusive, tú cuando ores por alguien, tú le tienes que pedir y decirle, ¿tú sabes quién es el que sana? Porque muchos dicen, es el pastor, y mencionan algún nombre. Él es el que tiene fe. Pastor Chito tiene fe. Y la verdad que cuando Dios quiere, Él hace una obra. Entonces hay que enseñar a la gente, no es obra de un hombre, es Jesucristo quien derramó su sangre, entregó su cuerpo y por sus llagas fuimos sanados. Entonces, ven y tú lo unges con aceite, tienes el aceite y lo unges. Y usted dice, sí, pero aquí dice que llame a los ancianos de la iglesia. Sí, pero tú puedes, por ejemplo, si no tienes la oportunidad de ir a la iglesia, hablarle a un anciano y él puede orar por ti para que te le delegue y tú vayas a orar, ¿verdad? Y que tú tengas la fe. Yo lo que te quiero decir es que a veces no podemos detenernos a hacer la obra que Dios nos mandó a hacer, a orar por los enfermos. Y tienes que hacerlo. Y con lo de los pecados, cuando tú le digas, si él mira que quiere, pues ya oraste por él, ya le puedes decirle, ¿y tú ya recibiste a Jesucristo? Sí, ya lo recibí. ¿Quieres volverlo a recibir y pedirle perdón por cualquier pecado? O si no has recibido a Jesucristo, pídele a Dios y vamos a orar por cualquier pecado. Y de esa manera el Señor lo perdonará. ¡Qué lindo! Entonces, hermoso, porque aquí Santiago nos dice al inicio, obviamente que para podernos acercar al Padre es con humildad. 2, que podemos orar por los enfermos. Pero mire que dice los versos que sigue. Podemos orar también por milagros. Y el ejemplo que da Santiago es el de Elías. Mire cómo dice. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto.
¿Sabes por qué me agrada este verso en Santiago, o el apóstol Santiago? Porque él, cuando introduce, Elías era una persona, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Lo que hace ver es, tú que estás ahí escuchando este video, tú que tienes ciertas debilidades y que estás buscando ser perfeccionado por Dios, tú que quieres ser usado por el Padre y estás dispuesto hoy, después de estar escuchando este mensaje, ser usado como una persona con autoridad en tu oración. Él dice, tú eras como Elías, pasiones semejantes, pasiones de entender problemas emocionales. Pero él clamaba, diciéndole a Dios, Señor, oro para que tú hagas esto. Y dice que sucedían milagros. Yo en una oportunidad te conté, yo tuve ya la dicha de ver esto, que puedo validar y puedo dar certeza que sí es posible orar por lluvia. Yo estaba en un lugar donde tenían 3 años de no llover, oré y llovió. Fui a otro lugar en Venezuela donde tenían 1 año y no llover, yo oré y llovió. Y lo único que te puedo decir es que Dios tiene misericordia, porque todo gira alrededor de la misericordia. Pero Dios te dice, ve y ora, no tengas temor, ve y usa la autoridad que yo te he dado, ve y hazlo. Y el Señor de esa manera va a empezar a hacer cosas milagrosas. Bueno, sigamos viendo. Mira, hay otro consejo de Pablo con relación a la oración, como el apóstol, ¿verdad? Es que cuando tú ores, tienes que orar por tus autoridades. No solo las de gobierno, tus autoridades de tu trabajo, las autoridades espirituales. ¿Para qué? Para que Dios obre también en ellos. Mire cómo dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Exhorto pues, dice Pablo, pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por supuesto. Voy a repetir, que se hagan rogativas, ruegos, clamores, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Aleluya. ¿Sabes? Tú puedes traer la paz a tu nación, a tu ciudad. Tú puedes traer la bendición al lugar donde tú trabajas. Sabes que yo donde siempre trabajé, si yo trataba era pasar momentos, bendito Dios, tenía oficina, cerraba la puerta y en mi momento de almuerzo o en mi momento de salida o entrada, pasaba unos minutos pidiéndole a Dios por la bendición en el trabajo. Y yo miraba cómo se abrían puertas, cómo había la gracia sobre algunas de las autoridades que estaban sobre mí. No dudes, porque si algo quiere Dios es que tu fe no cambie. Pero miren, también nos dice Pablo que hay que orar por el sustento. Claro, bueno, en el Padre Nuestro dice, da el pan diario o el pan de hoy, dánoslo hoy, ¿verdad? El pan, Señor, que tú lo entregues. Pero Pablo dice, cuando tú ores por tu sustento, recuerda quién es el que lo da. Mire cómo dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 4. Porque todo lo creado por Dios, es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Este verso él lo está diciendo porque en el verso anterior dice que en los postreros días, en los últimos días, vendrán hombres malvados, o sea, con malas intenciones, que van a
dar instrucciones de que no se casen, pueden vivir como pareja sin problema y Dios los perdona. Inclusive van a prohibir comer ciertos alimentos. Entonces él viene y dice, ¿por qué prohíben lo que Dios ya creó y vio que todo lo que Dios hizo fue bueno? Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y la oración. En otras palabras, Señor, que mi oración de gratitud nunca cese por el pan que tú nos das. Es cuando usted ore antes de sus comidas. Incluso aquí no dice si es en el desayuno o en la cena, no, dice en todo lo que uno vaya a consumir como alimento. Pues tomarlo y decirle, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por el sustento. Gracias porque delante de ti, Señor, nos otorgas esto y solo te pido que nunca falte. Y siempre haya en los hogares, y puedes hablar de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos, que haya siempre en ellos. Que haya sustento y salud y bondad tuya. Qué lindo esto, ¿verdad? Bueno, ahora, otro consejo para que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Cómo hacer que nuestras oraciones sean escuchadas? Y aquí a algunos no les va a agradar, porque tiene que ver con su cónyuge. O algunos dirán, escucha, y tal vez le va a dar un codazo. Pero mire, dice 1 Pedro capítulo 3, verso 7 de esta manera. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, hablando de sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de Dios. Pero mire qué dice aquí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, por supuesto que el esposo y la esposa, aunque tienen ciertas responsabilidades, pero no son las mismas responsabilidades. Por ejemplo, el Señor ordenó que el hombre fuera cabeza de la mujer. Y cuando yo entiendo cabeza es como cubierta, como agarrarlo así, abrazarla así, miren, y yo la tengo aquí, ella está ahí, yo la cubro y no la voy a descubrir. Y si ella se porta mal o hace cosas contrarias a, inclusive a mis deseos, como aquel gato que se quiere salir, Dios nos diseñó al hombre para que pueda cubrirla, guardarla. Por eso a la mujer le dice que la mujer respete a su marido. La única forma que el hombre puede hacer eso es que la pueda amar con el amor ágape. Y de esa manera, él puede verla a ella como alguien que es valiosa. Y uno puede empezar a orar a ella como un vaso frágil, dándole honor. Por eso es cuando se habla de la mujer virtuosa, en Proverbios 31 dice, fuerza y honor son sus vestiduras. Claro, ¿quién es el que viste a la mujer? Si tomamos la figura espiritual, el hombre es el que la cubre. Entonces el hombre es el que le debe decir, ánimo, mamita, vamos, tú puedes, fuerza y honor, dándole honra. Pero ¿qué sucede? Si, viendo este verso, entonces dice que cuando el marido honra a su cónyuge, sus oraciones van a llegar al cielo. Pero mientras que no la honre, él puede estar orando y ¡plum! Llegan al techo de su habitación y caen. Caen al techo de la concha de su carro, se está orando ¡pum! Y caen. No suben. Padre mío, que este mensaje pueda llegar a tantos matrimonios como sea posible. Bueno, y casi para terminar, el último consejo de los apóstoles, vamos a ver algo que escribió Juan el Apóstol en Apocalipsis. Y él dice,
que él vio a un grupo de hombres que oraban en medio de la tribulación o en medio de... Y no dice exactamente si estaban abajo o arriba, dice que estaban como que eran en todo lugar porque sus oraciones se depositaban en unos cáliz, o sea, en unos como unas copas gigantes frente al trono de Jesucristo, dentro de su trono, y ahí caían las oraciones de los santos. Pero en esta oración que vamos a leer aquí, ellos están orando por el tiempo del fin, por lo que está sucediendo. Dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, que las oraciones son el incienso. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y dice en el verso que sigue que el ángel vino y ese incienso lo esparcía como ministrando la tierra para que se hiciera la voluntad de Dios. Entonces las oraciones de los santos claman para que en los tiempos del final todo se haga conforme a la voluntad del Padre, conforme a su voluntad. Qué lindo, porque nosotros ya estábamos, cuando estemos delante de su presencia, si está atravesando la tribulación en la tierra, tú vas a tener un motivo para orar por todos los que están ahí. Ahora, si estás tú vivo y estás en la tierra, también tú vas a tener motivos para orar para que se haga la voluntad del Padre y que tu oración suba como un incienso. ¡Qué lindo! Bueno, ya nos queda poco tiempo. Vamos ahora a estudiar la oración de Jabes. Una oración hermosa, porque solo el contenido no es tan larga como el Padre Nuestro, pero solo en el contenido hallamos secretos que nos pueden ayudar a entender el carácter de Dios. Por ejemplo, vamos a entender primeramente quién era Jabes. Y Primera Crónicas 4:9, que es donde se habla esta oración, el verso 10, pero en el verso 9 habla de Jabes, dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Esta palabra ilustre quiere decir que él fue más elocuente o él fue más exaltado. Él brilló más que sus hermanos. Y a pesar de que su nombre significa una persona con dolor, porque su madre lo llamó Jabes diciendo, lo di a luz con dolor. Entonces es una ironía, porque él puede decir que, llamémosle si fuera ahora, que la madre, mira, cuando tú naciste tuve un magullón, o tuve un tortazo, o tuve un golpazo. Ahora tu nombre va a ser Magullón. Y todo el mundo, ¿y por qué te llaman Magullón? Sí, hombre, porque cuando nací, pues mi mamá tuvo un magullón. Entonces, imagínense, él toda su vida viviendo de esa manera, pero eso no limitó. Si tú a lo mejor estás viviendo circunstancias que denotan como que estás creciendo en un hogar con limitaciones, en un hogar donde hay enfermedad, un lugar donde hay problemas, el Señor hoy te dice que tu fin, tu origen no define tu destino. Y Dios siempre dice, si tú te levantas siendo más ilustre que otros por el deseo de buscar una respuesta de Dios, yo voy a responder. Y por eso es que la oración de Jabes dice de esta manera. Mire qué linda esta oración. Léala conmigo. Y Jabes invocó a Dios de Israel diciendo, oh, si en verdad me bendijeras. Verajá, esa palabra bendecir significa también, Señor, si tú extendieras tu bendición, tu manto, tu gracia, tu luz sobre mí, si ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que él pidió. Entonces, uno es, Señor,
Yo quiero tener tu bendición. Señor, extiende tu paz y tu misericordia. Señor, extiende tu rostro sobre mí. Señor, que tenga paz en todo sentido. Señor amado, te lo pido. Pero te ruego que con tu bendición yo pueda ver ensanchada mi territorio, mi vida, mi familia. Si tuvieras un negocio, mi negocio. Señor, ensancha. Incluso Isaías dice, ensancha el sitio de tu tienda, te dice el Señor. Extiende tus cortinas y tus estacas y no seas escaso. Pero aquí le está diciendo él, ensancha, oh Dios, ensancha todo lo que yo tengo. Debemos decirle, Señor, ensánchanos. Pablo en Levítico dice de esta manera, porque yo me volveré, dice el Padre, a vosotros, y os haré crecer y os multiplicaré. Esa palabra, crecer y multiplicaré, es la misma palabra hebrea de ensancha. Y afirmaré mi pacto con vosotros. Que nuestro clamor sea, Padre, tú prometiste que querías a un pueblo bendecido. Y yo, Señor, en mi oración te pido que tú me bendigas de tal manera que todo lo que haga crezca, se multiplica y que tu nombre sea conocido en todo sentido. Aleluya. Pero regresando a la oración de Jabes, dice después, y tu mano estuviera conmigo y me guardares del mal, no me causará dolor. Entonces, cuando dice, y tu mano estaba conmigo, podemos pensar que es su brazo extendido, su mano fuerte, tal como lo dice Deuteronomio 5:15. Mire cómo dice, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Señor amado, así como la bendición de Jabes que te pide, Señor, bendíceme. Hazme crecer, hazme multiplicarme, ensánchame. También extiende tu mano, extiende tu brazo. Haz valer tu mano en mi vida para que no me suceda nada mal. Y te puedo asegurar que no vendrá el mal a tu vida. No vendrá el mal a tu vida. Y el Señor dice, escuchó la oración de Jabes. Aleluya. Bueno, mi amado, es mi deseo en este momento pedirle a Dios que tú seas bendecido, que tal como oró Jabes, que tú recibas esa oración en tu vida, que tú puedas decirle, Señor, bendíceme, te lo pido, ensancha, haz crecer, multiplica todo lo que haga. Señor, mueve tu mano a mi favor, extiende tu brazo, quita el mal que hay sobre mi vida. Y Señor amado, escucha mi oración, te lo pido. Esa era la oración que le decían los hebreos, Señor, bendice mi vida, extiende tu misericordia, dame paz, Señor, y que tu gloria resplandezca sobre mí. Con esto, mis amados hermanos, damos finalizado este hermoso tema de la oración. Te recomiendo, vuelve a estudiar la parte 1, la parte 2, hasta que se vuelva parte de ti y puedas empezar a dar fruto donde quiera que vayas. Bien, mis amados, con esto yo me despido, los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de los que me están escuchando, al que está atravesando alguna situación, algún problema, Señor, sé tu propicio. Al que no tiene, dale, al que tenga enfermedad, dale salud. Sé sano en el nombre de Jesús, y al que esté pasando problemas en casa o en su trabajo, Señor, seas tú quien gobierne esa relación.
En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.